En este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 6 de junio del año 2022. Comenzamos. Tercera llamada, comenzamos. Primero, demos algunas cifras, simplemente para dar el contexto de lo que sucedió ayer. Primeramente, Tamaulipas, aquí tenemos Movimiento Ciudadano, 3.15%. ¿Se imagina usted? Con 3.15% en Tamaulipas, quieren acá decir, vamos a ser nosotros la opción y etcétera, etcétera. En Tamaulipas, ya con el PREP prácticamente terminado, y ahorita voy a explicar qué es el PREP. La diferencia fueron 6 puntos. Se hablaba de que no en Aguascalientes, que en Tamaulipas arrollamos también. Téngale tu arrollar, Marito Delgado. Le acaban de dar el título a Mario Delgado del político más feo de la galaxia. Es feo, feo, feo. Tamaulipas ganó en esta instancia, habrá reclamaciones, a ver qué resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior, cuando ya se desahoguen todas las reclamaciones y denuncias. Pero por lo pronto, 49.99. Y la oposición, en este caso, el señor Truco Verástegui, es así se le conoce ahí en Tamaulipas, quedó en 44.02, 44%. Entonces, la diferencia son prácticamente 6 puntos. 6 puntos. En toda democracia, 6 puntos es lo que llaman en inglés un landslide, una avalancha, arrolló el que ganó con 6 puntos. Sin embargo, aquí en México, 6 puntos nos parece, al menos a Morena, porque son una bola de tramposos. No, es fraude, me ganaron con 6 puntos. No. Vamos a ver qué sucede, pues, en las reclamaciones o en las denuncias. Pero ahí queda el dato para Movimiento Ciudadano, 3.15%. Vayamos ahora a Durango. Durango, Movimiento Ciudadano, 4.49%. 4.49%. Y la oposición, Alianza Va por México, ganó con el 53.8% y Morena 39%. Nada más 14 puntitos de ventaja, casi 15 puntitos de ventaja. Pero Movimiento Ciudadano 4.49. Muy bien. Vámonos ahora a Aguascalientes. Movimiento Ciudadano 6.95%. Y ganó también la Alianza Va por México. Oaxaca, 3.3% Movimiento Ciudadano. Hidalgo, 3.08%. Y Quintana Roo, donde obtuvo el mayor porcentaje, 13.16%. Con estos porcentajes de Movimiento Ciudadano, sale Dante a decir, crecimos exponencialmente. Somos nosotros la opción y con nuestro propio camino vamos a hacer la oferta el 24. Y es, Dios mío querido, que alguien le sople, no diga mentiras, don Dante, está mintiendo usted. Muy bien. De las 6, la oposición ganó 2 y perdió 4. Inmediatamente ya se puede usted imaginar los analistas, aquellos que ya dan por muerto al PRI o al menos dicen, señores, de aquí al domingo que viene vamos a asistir al funeral del PRI. Tengo la impresión de que se están adelantando a los acontecimientos y ahorita voy a explicarme por qué. Pero primero digamos esto. Morena es un partido que cuando no
no gana, perdón, cuando pierde, arrebata. Su ideal en una elección es atropellar, ganar, apoderarse. Si son 6 las gubernaturas que están en juego, ella quiere las 6. Menos de eso es inaceptable. Sin embargo, la democracia no es así. Hay partidos que no ganan todo, pero tampoco pierden todo. ¿Qué pasó en estas 6 entidades? Eso. La oposición ganó 2 y Morena 4. Muy bien, sujeto a lo que diga la autoridad en el caso de Tamaulipas. Pero vamos a suponer que son definitivas esas cifras. 4-2. Para Morena, que planteaba 6 de 6, evidentemente fue un fracaso no haber obtenido las 6. Que la oposición quería 3 o 4 y nomás obtuvo 2, son 2 triunfos importantes. Pero hay cosas aquí que daban risa. De repente sale la anticientífica Sheinbaum con esa cosa de, y vamos y con Alejandra Lencía, aquí toda fea. 6 de 6. 6 de 6, pues nomás fueron 4. Te faltaron 2. Mira, 1, 2. Estos te faltaron. Pero lo más importante, más allá de porcentajes de cifras, creo que hay que revisar otras cosas. Vamos a ver. Lo que viene reviste una gran importancia. La elección del Estado de México. El año que viene, junto con Coahuila. 2 elecciones más. Muy bien. Fíjese usted nomás la importancia. Las 6 entidades que tuvieron elecciones esta vez tienen en total una lista nominal de 11.7 millones de electores. Y el Estado de México solo tiene 12 millones de electores. De ese tamaño, de esa magnitud, es la importancia del Estado de México. Agréguele Coahuila, 700, 800 mil, no tengo las últimas cifras. De tal manera, pues, que aquellos que salieron de glúteos veloces a dar por muerta a la alianza Va por México, o muerto al PRI y moribundo al PAN, probablemente se estén equivocando. Y eso se da en casos de personas que lo hacen porque son sinvergüenzas o porque son ignorantes, no le entienden al asunto, o porque siendo especialistas en otra materia, de repente dicen, pues voy a opinar porque también yo soy analista político. Eso le pasó al señor Alejandro Ope. Alejandro es una persona, él junto con el señor Eduardo Guerrero, si no estoy equivocado, eso es su nombre y apellido, son los 2 grandes especialistas en materia de crimen e inseguridad pública y violencia en México. Los 2 son, para decirlo de manera clara, unas chuchas cuereras en el tema. Los 2. Se la saben de todas. Cifras, homicidios dolosos, crímenes, etcétera, etcétera. Esa es su especialidad. Pero de repente, desde la otra vez, Alejandro incursionó en el análisis político y lo hizo haciendo aritmética. Quitamos de aquí 1 millón, pero ese millón lo sumamos acá, pero de acá agarramos tanto y ya ganamos. A él, junto con Jorge Suárez Vélez, les puse yo los aritméticos. Los aritméticos fueron Gustavo Madero y Alejandro Ope, es cierto. Pero luego surgieron Carlos Bravo Regidor y Jorge Suárez Vélez, y eso sacaron nivel los aritméticos ilustrados. Muy bien, pues ahora el doctor Alejandro Ope reincide en su intención de querer graduarse de analista político. Ahí les va, agárrense, como diría el Cuervito Zamora, agárrate Genoveva, que vamos a cabalgar. Dice Alejandro así:
para derrotar a Morena, la ruta más obvia es dividir el voto de Morena. Vean ustedes qué profundidad, qué cosa tan difícil de llegar a esa conclusión. Para derrocar a Morena, la ruta más obvia es dividir el voto de Morena. Yo creí que era dividir el voto del PAN o el voto de Movimiento Ciudadano. No. Para derrotar a Morena, la ruta más obvia es dividir el voto de Morena. Punto y seguido. Para dividir el voto de Morena, no de los otros, para dividir el voto de Morena, se necesita un vehículo electoral para los disidentes de Morena. Este vehículo debe de ser con motor de combustión interna, debe ser híbrido con motor eléctrico también, o debe de ser totalmente eléctrico. ¿Podría usted aclararnos eso, don Alejandro? ¿Cuál es el vehículo electoral? ¿No podría ir uno en bicicleta, por ejemplo, o en motocicleta? Cuando habla de vehículo electoral se refiere a un vehículo de 4 ruedas con motor de combustión interna, o se valdrían también los híbridos o eléctricos. Pero dice, repito, para dividir el voto de Morena se necesita un vehículo electoral para los disidentes de Morena. Punto y seguido otra vez. Para tener ese vehículo no se necesita dinero, ir a comprarlo a la agencia. Para tener ese vehículo se necesita, fíjese usted, y aquí está la genialidad de don Alejandro, se necesita que uno o varios partidos no se sumen a una coalición opositora. Simple. Y usted batallando, quebrándose la cabeza, ¿cómo le vamos a hacer para juntar los ciudadanos, ganarle? No, es cuestión de tener el vehículo. Y se necesita para tener ese vehículo que uno o varios partidos no se sumen a una coalición opositora. Vamos a hacer cuentas para ver cómo va ese vehículo. Mire usted, hoy hay una sola coalición opositora. Una sola. PRI, PAN, PRD. Porque Movimiento Ciudadano es oposición, pero no va en coalición, no va coaligado. Para tener ese vehículo se necesita que uno o varios partidos no se sumen a una coalición opositora. Si tengo tres, pues, ¿qué se necesita? Se necesita que ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD se sumen a una coalición. Que cada uno de los tres vaya por la libre. Y ya la ganamos, ya la hicimos. Y dice uno, don Alejandro, ya ve lo que sucede cuando no se es especialista en cuestiones de análisis político electoral. Y dice uno estas tonterías, con todo respeto. Por eso los intelectuales o los expertos tienen muy mala fama entre amplios sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque no escriben claro. Para dividir el voto de Morena se necesita un vehículo electoral para los disidentes de Morena. ¿Y los otros que se vayan a pie, don Alejandro? Es decir, ¿tendrá conciencia de lo que escribió aquí don Alejandro? ¿Tendrá noción real, práctica de lo que significa esta tontería sin mucho sentido que está escribiendo? Pienso que no. Pero otros analistas, vea usted, ya están cantando Hosana, Hosana, el PRI ya se va. Estamos asistiendo al funeral del PRI, al sepelio. El PRI ya terminó. ¿Ya? Y les digo, yo lo comenté hoy por la mañana en la mañanera y también en Detona. Tengo la impresión de que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Es que el PRI ha perdido no sé cuántos estados en 3 años. Alito ha perdido tantos gobiernos estatales. ¿Sí? Los partidos pueden ganar y perder.
De hecho, ese es el juego democrático. Pero eso no quiere decir que porque pierdan un cierto número de entidades donde antes gobernaban, automáticamente ya van a dejar de existir. Yo les recomendaría que revisaran la historia de los partidos políticos en una región donde fueron creados, Europa. Y van a encontrar que hay casos de partidos que nunca han ganado una elección, pero no han desaparecido, ni han tenido su funeral, ni su entierro. ¿Por qué? Porque los partidos, además de querer ganar elecciones, tienen otras funciones. Convencer a los electores de las bondades de su visión del desarrollo, de su visión económica, de su visión del Estado, de cómo apoyar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ahora resulta pues que porque el PRI perdió tantas gubernaturas o lo que sea, ya, finiquito, vámonos, denle su liquidación al PRI y ya se murió el PRI. Bien se ve que saben muy poco de política, muy, pero muy poco. Muy bien, pero lo que no dicen es que el PRI en la anterior legislatura tenía 40 o 41 diputados y resulta que hoy tiene 71. ¿Eso qué significa? ¿Que con esos 71 revivió el PRI o va a revivir el PRI? Ni una cosa ni la otra. Hay partidos que pueden ser partidos cuyo interés sea estar en el Parlamento o estar en el Congreso, o que aceptan que las condiciones son tales que no les alcanza su presencia y su influencia entre los votantes, que solamente tienen legisladores y presidentes municipales y diputados locales, pero no ganan gubernaturas. Pero eso, repito, no significa que ya están muertos, que ya van a desaparecer. Pues de esos glúteos veloces con esos juicios abundó hoy todos los espacios mediáticos. Y el que no, él dijo era el último clavo del ataúd, el que no dijo ya se acabó y todo. En realidad lo que está haciendo este grupo es echar de su ronco pecho las fobias que los corroen desde hace muchos años en relación con el PRI. Lo han desaparecido en otras ocasiones, pero también al PAN y también el PRD. A los tres. López mismo luchó denodadamente para acabar con el PRD. Y ahí está el PRD. Ahí está. Que en algunos estados, al no alcanzar el umbral del 3%, puede perder su registro en esa entidad, pero también puede suceder que el 24 gane un número mayor o igual a 3% de los votos y siga conservando su registro en el orden nacional. Pero ¿qué es lo que esconde actitudes u opiniones como la de Alejandro Ope? Lo que realmente están queriendo decir, debe desaparecer la alianza y debe de quedar Movimiento Ciudadano como oposición solamente. Eso es lo que pretende. Que se vaya el PRI, que se vaya el PAN y el PRD, pero que quede Movimiento Ciudadano. Y repito, que poco saben de política. Pero en fin, es su opinión y como diría el clásico, para eso se murió Hidalgo, para que cada quien dijere sus babosadas. En ese sentido, pues, están haciendo uso de ese derecho inconculcable que es la libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que al hablar y decir tonterías tengan automáticamente la razón. Entonces, pues, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. ¿Qué va a pasar el año que entra? Vamos a imaginar esta situación. Va a jugarse la gubernatura en el Estado de México y en Coahuila. ¿Qué pasaría si el PRI gana esas dos entidades?
estaría gobernando una entidad de 16 millones de habitantes con 12 millones de electores. ¿Que eso quiere decir que reviviría el PRI? ¿Saldría de su ataúd y se pondría, aquí estoy, cabrones, ¿qué quieren acá? Calote el PRI. Ni una cosa ni otra. Simplemente que, como todo partido político, estaría ganando o conservando una entidad en la gubernatura, como otros la pierden y luego la retoman o no la pierden y ahí quedan, etcétera. Pero esa es la democracia. Hay algunos de ellos se dicen demócratas, otro por allá, yo soy liberal, yo soy neoliberal, dicen acá. Y otro por allá, yo soy politólogo. Y dice uno, bueno, ¿de qué le sirve tanto galardón académico? No, en realidad no es que tengan galardones académicos. Lo que sucede simple y sencillamente es que lo que quieren es, por razones ideológicas fundamentalmente, lo que quieren es que pierda, que desaparezca el PRI. ¿Por qué? Pues nomás porque es un país de corruptos, etc. Las cantaletas que ya saben. Yo no dudo que haya corruptos en el PRI, pero también en el PAN y en el PRD. En Morena, bueno, es un semillero. Ahí sí hay de los buenos, puro peso pesado. En el Verde, bueno, pues el Niño Verde, cuidado con el Niño Verde. Y no me digan ustedes que en el Partido del Trabajo no hay ejemplares de ligas mayores en términos de corrupción. Es decir, ese no es argumento. Es que hay corruptos en el PRI, debe desaparecer el PRI. No, entonces nos quedamos sin partidos políticos. Es decir, y luego hay otra cosa. Oye, le digo, ¿y por qué tiene que desaparecer el PRI? Es que ya ves lo que han hecho antes y son corruptos y en las elecciones de tal y que esto y que el otro. A ver, le digo. Nomás que estamos de aquí para adelante. Estamos de aquí para el 23 y el 24. Digo, o sea, ¿qué papel van a jugar los partidos? Bueno, mira, es que no. A ver. Lo que nos interesa ahorita es analizar el futuro. ¿Qué podemos hacer con estos partidos que tenemos hoy? No tenemos otros. Ni hay mucho tiempo para tener otros. Porque además hay algunos que dicen, ¿habrá un nuevo partido en el 2024? Son tan ignorantes, ni siquiera han podido leer la Constitución, que no saben que ya ahora cada periodo para formación de nuevos partidos comienza cada 6 años. De tal manera que el siguiente ciclo va a comenzar en el 2025. No se puede crear un nuevo partido antes que comience el proceso del 2025. ¿De dónde sacan que habrá nuevos partidos del 2024? Y les digo, ¿sabes qué? Mira, voy a utilizar una expresión en francés del sur, pero de muy al sur. Me da hueva platicar contigo. No has leído la ley, no tienes idea cada cuánto tiempo comienza el ciclo para formar un nuevo partido. No lo sabes. Entonces, ¿de qué estamos? No estamos discutiendo porque tú no sabes, no hay discusión posible. Ese es el gran problema de este país, la ignorancia. Muy bien. Ahora, viene la parte quizá más importante de esto que pasó ayer. Muy bien. Y vamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar? Ahí les va a ustedes. Primer cosa, no hay dinero. A ustedes les consta que yo tengo ya casi 4 años diciendo, no va a alcanzarle el dinero a este hombre. Ya algunos ya tuvieron que aceptar, pues ese loco de Verdugo tenía razón, efectivamente, ya no hay. El presidente acaba de reconocer que vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, porque es que los pobres necesitan más apoyos, más y más. No es cierto. Necesita dinero para disque terminar esa locura de Dos Bocas y el aeropuerto y el Tren Maya, cosa que no los va a terminar. No le preocupan los pobres ni no tenga, eso no le interesa. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ya?
a partir de ya, si el presidente se quedó ya sin dinero. Dice que no se va a endeudar, que no va a crecer la deuda, y ahorita ya va creciendo como el 24-26% en 3 años, 5 meses, porque no tenemos los últimos datos de mayo. Pero luego ha tirado tanto dinero que, producto de su ignorancia para administrar los recursos. ¿Se imagina usted lo que es gobernar la presidencia de la República y tener 22 gobiernos estatales, 22 de 32 o 31 más la Ciudad de México? ¿Se imagina usted la bronca que es esa? Sin tener recursos. Sin tener recursos. Entonces dice uno, si no saben administrar una ciudad, hombre, no saben administrar, vea usted el desastre que tiene Barbosa en Puebla, Cuernavaca, en Morelos, el estado, con este futbolista, y luego allá en Veracruz con este hombre que tiene allá la raza habla ahí en Veracruz, de Cuitlahua García. Y dice uno, Diosito querido, 22 gobiernos estatales. En fin, pero hay otro elemento. ¿Qué va a pasar en lo internacional? El pleito con Estados Unidos está cantado. Ya, nada de que Biden y que no Biden y que Bush y que Trump. No, ya. El presidente ya está metido de lleno en lo que se llama el imperialismo. El imperialismo. Ah, muy bien. Acabar con el imperialismo yanqui. Perfecto. A ver dónde lo acaba. Porque ya nadie habla del imperialismo yanqui ni en Rusia, ni en China popular, ni en Vietnam. El imperio. ¿Cuál, hombre? ¿Cuál imperio? ¿Cuál imperio? ¿Qué va a pasar en lo internacional? No lo sé, no tengo. La bola de cristal se la llevó Walter Mercado. En esas condiciones, dice uno, ¿tendrá conciencia el presidente de las consecuencias de lo que está haciendo? No, no tiene la menor idea, es menoridio. Ese es otro problema que vamos a tener, a la carencia de dinero, a 22 estados donde gobierna Morena. Además, el conflicto internacional. Y tendrá conciencia del impacto que va a tener la inflación en los proyectos de inversión, cuando el crédito suba, teniendo un piso quizá del 12-15%, para proyectos que no aguantan una tasa de rentabilidad del 4, del 5%. Es decir, el presidente es un ignorante en este tipo de materias. ¿Tendrá el presidente conciencia para los próximos meses de la gravedad de las divisiones internas de Morena? No, no tiene la menor conciencia de eso. En eso podemos decir, pero va a desaparecer el PRI. No, hombre, no se chupen el dedo, por favor. El PRI no va a desaparecer. El PRI va a seguir, quizá muy debilitado, en unas regiones quizá gane algo, algunas diputaciones federales, senadurías, pero el PRI va a permanecer. ¿Por qué? Porque tiene estructura, porque tiene historia, porque hay un grupo de militantes que creen en el PRI, como hay militantes que creen en el PAN, otros en el PRD, e incluso hay algunos que hasta creen en Morena. Imagínense cómo estarán delimitados intelectualmente. Entonces no podemos nosotros hacer un análisis, es que el PRI ya se acabó, ya se murió, Alito lo enterró. Eso no es análisis político, esa es una babosada que queremos que se convierta en realidad. Eso es todo. Las cosas son mucho más graves, más complejas, para andar diciendo lo que dice Alejandro Ope. Déjeme ver, aquí tengo la hoja. Dice Alejandro, lo repito, para dividir el voto de Morena se necesita un vehículo electoral para los disidentes de Morena. ¿Descubrió el hilo negro acaso? ¿O qué significa esto de este vehículo? Y los que no son disidentes en Morena
pero que no quieren votar por este u otro candidato, ¿no se van a subir al vehículo? Siga usted ilustrándonos, don Alejandro, en la materia que domina usted perfectamente. Siga usted ahí. No se salga de eso, hombre. Ahí es donde usted es bueno. Acuérdese de David Ricardo y las ventajas comparativas, hombre. No se meta en camisa de 11 varas. O como diría un cuñado mío, en materia de análisis político, no sabe nadar en lo bajito y ya quiere meterse en lo hondo. No, hombre. Siga en lo suyo y no quede en ridículo con estas tonterías como la que subió al Twitter. Muy bien. Ahora, tenemos otra pregunta que hacer. Las marchas. Ya saben ustedes ahí lo que pasó con el coraje entripado que hizo la señora Morán por mis juicios. Lo sostengo, los juicios. La señora Morán vive de la industria de las marchas. Ese es su trabajo. Las marchas no se deben ver como el trabajo de alguien para subsistir. Las marchas deben de verse como el instrumento de protesta de una organización política. Así es como debe verse y en ese contexto hay que situarlas. Muy bien. Pero ¿dónde están los ciudadanos? Lo vimos ayer que hubo en promedio una abstención del 50%. Por cada uno que fue a votar, otro no lo fue, no salió a votar. De 11.700.000, acudieron 5.800.000 o 6 millones, si usted gusta. ¿Y qué pasó con los otros 6 millones? No salieron a votar. Pues en julio del 2018, 38 millones no salieron a votar. Ahí hay una beta rica para hacer trabajo político. Pero eso muchos no lo entienden y tampoco quieren entenderlo. Pero luego hay otro elemento que vale la pena señalar. La traición política. Oaxaca e Hidalgo. Dos estados, déjenme ver si encuentro este excelente libro que tengo por aquí. Ahorita vamos a ver si lo encuentro. No me falles, memoria. Vamos a ver, ¿dónde legados está ese libro? Vamos a ver. Bueno, hoy no lo encuentro, pero lo tendré listo para el miércoles. Para el miércoles. Pues no, ahora sí me jugó una mala pasada toda esta aglomeración de libros que tengo aquí. Sí, no, ya me falló esto. ¿Dónde estás, criatura? Bueno, el libro ya lo he recomendado en ocasiones anteriores. Se llama El elogio de la traición. L'éloge de la trahison. Es un libro en francés muy interesante sobre la traición. Y tenemos dos casos clarísimos de traicionar a su partido para quedar bien con el adversario. En este caso es el señor Alejandro Murat y el señor Omar Fayad, el señor telenovela. Muy bien. En los dos casos ambos operaron. Los porcentajes, los números así lo indican. Morena en Hidalgo y en Oaxaca no había tenido esta respuesta, pero en fin, traicionaron a su partido por diversas razones ambos. En el caso del señor Fayad de Hidalgo, su traición fue para buscar impunidad y que le den una chamba para irse del país. Eso quiere don Omar. Y en el caso del joven Murat, hay otra complicación ahí, ahorita la diré. Opera a favor de Morena, pero porque quiere ser candidato a la presidencia de la República. Como no puede ser por Morena, porque él es priista, pero de alguna manera buscar ahí una posición y hacer picar piedra para buscar ser candidato del PRI a la presidencia de la República. Bueno, en el peor de los casos, bueno, pues una buena embajada, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero lo curioso en el caso del señor Murat es algo dramático.
El papá de Alejandro Murat es el jefe o director o presidente de la Fundación Colosio. La Fundación Siglo XXI, creo que también se llama. El señor José Nelson Murat Kasab, que es el nombre completo del padre de Alejandro Murat, es el presidente de la Fundación Colosio. Resulta que la Fundación Colosio es el think tank del PRI, la entidad encargada de hacer análisis específicos, análisis de prospectiva, análisis electoral, etcétera, etcétera. Pero resulta que el señor Murat lo único que sabe es intrigar políticamente, o dicho de otra manera, operar políticamente. Eso es lo único que dicen los que lo conocen que sabe hacer. En pocas palabras, utilizar malas mañas para lograr objetivos políticos. Muy bien. Pero su hijo está traicionando al partido que les ha dado todo a ambos. ¿Recuerda usted aquella lista de propiedades en un destino de deportes de invierno en Estados Unidos? Aspen o Vail, las propiedades en Manhattan, etcétera. Pues todo eso lo sacaron del PRI, siendo funcionarios o gobernantes del PRI, porque el papá del hoy joven gobernador fue gobernador también de Oaxaca. Para que vea usted cómo se traicionan las cosas doblemente. Pero bueno, son las reglas de la política en México. Entonces, ¿qué hace Omar Fayad? Exactamente lo mismo. Traiciona al partido porque no se hizo su capricho de poner al que quería él como candidato, cosa que ya tenía arreglada con Morena. ¿Ah? Y toda la fortuna que tiene la ha obtenido como funcionario de toda la vida del PRI. En aduanas, nomás imagínese usted el batazo, no cae la bola todavía. En el gobierno del estado de Hidalgo, pues ni se diga. Entonces vea usted cómo la política orilla a la gente despreciable, ruin, a la traición. Así tenemos el caso, pues, de Oaxaca e Hidalgo. Muy bien. Quiero terminar recordando la cuestión del abstencionismo. El partido ganador, una vez más, fue en cada estado el abstencionismo. Mientras los partidos políticos no se dediquen a desarrollar una estrategia para atender a los abstencionistas, ese fenómeno nefasto de toda democracia, ahí va a seguir. Por eso yo le pediría que seamos cautos en esto de los juicios sumarios, en el sentido de que este partido ya se acabó, de que ya le falta poquito para que lo sepulten. No, las democracias, las cosas no funcionan de esa manera. De tal manera, pues, que todos estos glúteos veloces que ya se andan aprontando, mandando el traje negro a la tintorería, ordenando la corona o la ofrenda floral para mandarla a Galloso, donde según ellos se va a velar al PRI. Puede ser que estén equivocados. Y lo mismo si dicen que el PAN va a desaparecer y que el PRD, cuidado, se les vaya a voltear el chirrión por el palito. Porque hay un elemento que no he comentado aquí y con eso cerraría esta parte del editorial de hoy. Y es la siguiente. El presidente de la República, con estos dos triunfos al menos de la oposición, el presidente está sumamente molesto. Como dirían en mi tierra, no lo calientan el sol, haciendo un solazo como en pocas entidades del país. ¿Por qué? Porque el señor quería 6 y nomás le dio Delgado 4 victorias en 4 entidades. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar con la gobernación en las condiciones que ya reseñé? Sin dinero, alta inflación, Estados Unidos, etcétera, etcétera. El presidente va a doblar la apuesta.
se va a radicalizar y va a lanzar ataques todavía mayores a los adversarios que ya tiene identificados y a los nuevos que invente o que encuentre en la sociedad mexicana. Ya prácticamente en México ya no tiene nuevos adversarios, por eso se fue a Estados Unidos. Pero cuidado porque allá hay que andarse con cuidado, valga la redundancia. Vamos a ver, pues, situaciones interesantes. Por eso yo les pediría que estemos atentos, porque uno de los efectos que va a tener el país como consecuencia de la falta de recursos es el problema del empleo. Miren, tengo aquí un cuadro, aquí está. Este cuadro es una cortesía de quien tiene la amabilidad, sin compromiso alguno y sin pedírselo, lo sube a su Twitter. El doctor Carlos Ramírez. Sube 1 o 2 diarios, excelentes gráficas, cuadros, datos, información, etc. Vean ustedes este cuadro. Número de trabajadores afiliados al IMSS. Noviembre del 18, mayo del 22. Muy bien. En noviembre del 18, el país tenía 20.457.926 empleos trabajadores formales en México. ¿Y cuál es noviembre del 18? Cuando terminó su encargo, ¿quién? Enrique Peña Nieto. Muy bien. De ahí, esto fue subiendo hasta noviembre del 18 a noviembre del 19 a 20.803.652 empleos formales. Aquí está el pic de la gráfica, lo ven ustedes aquí. Eso da aproximadamente 346,000 empleos nuevos. Pero luego cae bastante hasta llegar a 19,583. Es decir, de 2047 bajó prácticamente 900,000 empleos y empezó a subir. Aquí está la gráfica, poco a poco, y ahí va subiendo hasta alcanzar la cantidad en mayo del 22 de 21,008,487. Aquí están los extremos. Si usted a esta cantidad que está aquí, 21,008,437, sí es 37 u 87, déjeme ver, 87. Si usted le resta a esta cantidad 20,400, déjeme ver, ya estoy ciego, 57, usted va a tener una diferencia muy interesante. De 20,457 a 21,008 nos da, aquí nos va a dar 543, prácticamente 542 más 8, 550,000 empleos. Ojo, 550,000 empleos formales registrados en el IMSS, 550,000 en 3 años, 6 meses. Vea usted la magra y paupérrima cosecha de empleo formal. Eso es lo que ha producido el bulto. 150,000 empleos formales por año. Paupérrimo el resultado. Ese es Morena. Ese es el desastre económico que ha creado en nuestro país Morena. Y ya no le voy a decir a usted el aumento de la deuda pública, alrededor de un 23-24% de noviembre del 18 a abril del año 2022. Y así, indicador económico que usted tome, donde tenga que ver la cuestión mexicana, la cuestión interna, Morena es un completo desastre, una tragedia completa. Señores, pues, resumen, aquellos que ya mandaron
comprar los cirios pascuales para ponerlos en la velación donde va a estar velándose el cadáver del PRI, del PAN y del PRD. Más bien yo diría que los devuelvan, cancelen las órdenes de ofrendas florales, porque todo indica que esos tres partidos van a seguir vivos, con altibajos. Ganarán unas, perderán otras, pero ahí van a seguir, como sucede en todas las democracias con todos los partidos políticos. Muchas gracias. Aquí termina la sección editorial correspondiente al lunes 6 de junio del año 2022.